Bien, estamos con el doctor Ernesto Álvarez con nosotros. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas Muchas gracias noches. por la invitación. ¿Cómo estás, Alfonso? Eh, en primer lugar, quisiera tocar un tema que está en boga y de una actualidad importante en la sociedad latinoamericana y tiene que ver, o vamos a entrar directamente, digamos, a la conversación, porque hay una información interesante que comentar. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, ha dicho que España ofende la memoria de América Latina al celebrar el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, que recuerda, como todos sabemos, la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, fecha que ha sido bautizada en Venezuela como Día de la Resistencia indígena por el fallecido Hugo Chávez. Esa es un poco la noticia, pero esto tiene que ver con el debate inconcluso en torno a la hispanidad. Eh, Me gustaría mucho, Ernesto, si pudieras darnos tu punto de vista. Encantado. Eh, Esto da para mucho tiempo, pero en resumen, eh, lo primero que hay que decir es de que esta es parte de una agenda política que busca el enfrentamiento. O sea, así como la democracia constitucional busca el acuerdo, la negociación, el convenio, el pacto social, el pacto político que nos garantiza estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, el marxismo cultural, necesita generar mecanismos de inestabilidad, de indignación colectiva, de enfrentamiento entre unos y los otros, entre hombres con mujeres, entre heterosexuales con homosexuales, entre pobres y ricos, entre trabajadores y empresarios. Necesita nutrirse de ese enfrentamiento, porque lo que busca es exactamente lo contrario a la estabilidad, a la armonía, al equilibrio. Busca la revolución, la destrucción del todo sistema, y por eso es de que siguiendo la línea de Gramsci, busca la destrucción de los valores y de todo aquello que nos permita enorgullecernos como nación, como personas. Por tanto, este es uno de los elementos que el marxismo cultural ha recogido de un esfuerzo meritorio de Inglaterra de hace varios siglos. Inglaterra era el gran rival, el imperio rival del español. E Inglaterra gastó muchísimo dinero junto con Francia para financiar la independencia de las colonias españolas en América. De la misma manera que Francia luego va a financiar y va a entrar en guerra con Inglaterra en otros lugares, dando lugar a otros países. Es así entonces de que no es otra cosa que un juego de imágenes, es un engaño, primero por Inglaterra y ahora por el marxismo cultural. Cuando llegan los españoles, cuando llega Colón, no existe Venezuela. Mal se podría denominar un día de resistencia indígena, porque en realidad los indígenas en Venezuela van a, muchos de ellos, a trabajar, a colaborar con los españoles. Y lo que va a pasar en Colombia y en Ecuador, mientras va bajando las fuerzas de Pizarro, lo que van a hacer es incorporarse a las huestes de los 100 o 200 hombres españoles que llegan en el tercer viaje de Pizarro. ¿Por qué? Porque en realidad vivían resentidos, vivían eh, forzados por el imperio quechua, que no tuvo más de 90 años, como recordarán, entre que, se, entre que la tribu quechua gana, derrota a los chancas, los destruye, que es con Pachacútec, hasta que muere Huayna Cápac no pasan 90 años, nada más.
Por tanto, el imperio incaico, por mucha gloria que pueda haber tenido como imperio militar, no nos identifica. Nosotros no somos incas. Hay muchísima gente cuyos rasgos, cuya etnia proviene de los moche chimú, porque sus familias provienen del norte. Mucha gente en realidad proviene del Callejón de Huaylas o el Callejón de Conchucos, que si nosotros vamos y conversamos con los mayores, vamos a conocer historias muy fuertes. Los incas asesinaron a mujeres y niños, sobre todo en las tribus del Callejón de Conchucos, la Cordillera Negra. Y así vamos escarbando la historia oral y vamos a encontrar de que no es cierto que el Perú, en el fondo, en los pueblos del Perú profundo, se identifiquen con el imperio incaico, por no hablar de la región Amazonas, de la región San Martín, de la misma selva del Cusco, etc. Nosotros somos hijos de los españoles, de los tercios castellanos. Desde colegio a mí se me inculcó, a pesar de provenir de San Agustín, de que Pizarro era un esperpento humano, era un aventurero sin mayor oficio ni beneficio. Leyendo historia posteriormente, tenemos que Pizarro integró los tercios de Nápoles y combatió en Italia para el imperio castellano. Con esa experiencia, con ese conocimiento del combate, es que hace los 3 viajes y al final derrota a los quechuas, a los incas, valiéndose del apoyo no solamente de los quiteños, de los tumbesinos, sino de muchas otras tribus que a lo largo de su recorrido hasta el Cusco se le plegaron, porque el imperio inca era un imperio militar abusivo, arbitrario, como todos los imperios en ese momento, como lo fueron los mayas, como lo fueron los aztecas. Por tanto, nosotros somos mestizos, culturalmente hablando. Somos tributarios de los fundamentos de una religión católica que fue la primera que levantó las banderas de la dignidad humana y de la igualdad entre los seres humanos. Y solo admitió, mediante la labor de Bartolomé de las Casas en España, a la conquista, a los encomenderos, etc., con la expresa misión de civilizar a todos los aborígenes que de distintas culturas, unas más desarrolladas que otras, estaban ahora bajo el dominio militar y político del español. Es así como se adoctrina mediante un apostolado a los indios de por entonces. Es así también como indios y mestizos llegan a tener poder político y a ser autoridades junto con los españoles, porque los españoles eran muy pocos. Tupac Amaru se revela, que era cacique de Tungazuca, se revela por el alza de los impuestos, muy parecido a lo ocurrido en los muelles de Boston, en Estados Unidos, lo que motivó la independencia norteamericana. La rebelión de Tupac Amaru no se debió a una resistencia étnica ni a otro fundamento que no sean los tributos elevados que la metrópoli española, como en su momento lo hizo la metrópoli inglesa, quería cargar a sus súbditos, a sus colonias. Pues bien, si esto es así, entonces lo que nosotros debemos es ponderar. No tenemos por qué festejar el triunfo de los castellanos, de los tercios castellanos, que fueron muy importantes y fueron parte del imperio, el brazo armado del imperio más poderoso en el siglo XVI, ni tampoco tenemos por qué lamentarnos del destino de los guerreros quechuas, que en su momento también fueron el imperio más importante de América. Nosotros debemos alegrarnos y enorgullecernos de ser hijos de los 2 imperios más fuertes de su época, hijos de los quechuas
de los incas e hijos de los castellanos, del imperio donde nunca se ponía el sol, porque siempre sobre los dominios de los castellanos, de Castilla, siempre había sol. Desde Filipinas, la península ibérica, Nápoles, lo que ahora es Países Bajos y Bélgica, Flandes, y América. Desde Norteamérica, desde Florida, algunos territorios más, como el actual Texas, Arizona y Sudamérica. Por tanto, en lugar de marginarnos, de indignarnos, de sentirnos adoloridos, nosotros deberíamos enarbolar banderas de orgullo y de poder, porque en nuestra sangre existe poder político, existe poder militar. No somos de cualquiera. Pero claro, Inglaterra no quería que nos sintiésemos orgullosos. Al igual hoy día, el marxismo cultural, lo último que quiere es que el peruano se sienta orgulloso de formar parte de una nación históricamente importante. Claro, Mucho más que los países. Sí, Ernesto, podríamos hablar mucho tiempo sobre el tema. Es muy interesante y creo que valdría la pena tocarlo más en profundidad. Solamente para complementar lo que has comentado, Vanessa Vallejo escribió un artículo interesante hace unos días que se llama Leyenda Negra, una de las mentiras más grandes de la historia. Y solamente quiero leer 2 párrafos para poder reforzar lo que tú has señalado en el sentido siguiente. Ella dice: por siempre seremos hijos de España. Esos lazos no se pueden romper, están en nuestra cultura, en el derecho, en nuestro idioma y en nuestro ADN. Quienes creen en la leyenda negra se engañan si piensan que insultan a los españoles de hoy, cuyos antepasados permanecieron en España. Insultan a sus propios antepasados, los que sí viajaron a América. En el fondo, lo que hacen es rechazar su propia sangre, negarse a ellos mismos. Pocas campañas de publicidad negativa han sido tan fructíferas en la historia como la leyenda negra que emprendieron contra España las potencias enemigas. El plan para menguar al enorme imperio no fue solo militar, sino sobre todo en términos de propaganda. Ahí termino la cita de Vanessa Vallejo, que con claridad está explicando también, en otras palabras, lo mismo que tú acabas de señalar, Ernesto. Es decir, estamos frente a mucho más de profundidad, de vinculación y de orgullo, de pertenencia a una civilización que, en el caso de todo lo que puede llamarse ahora América Latina, no vinieron los españoles a arrasar, como se ha dicho. No vinieron como otras colonias y como otras potencias en sus colonias, sí desaparecieron a los que estaban en esas zonas, en otros territorios, en otras zonas del mundo. Aquí se convirtió y se produjo una mixtura, una convivencia, una combinación de culturas importantes que trajo una nueva, una distinta, y yo creo que una mucho más interesante y potente. Y para terminar, hay que señalar de que lo que permite que el español venga a trabajar con los indios, venga a producir mestizos y comparte el poder político, eso está probado, en todo el territorio de la colonia lo comparta con los peruanos, los mestizos, de toda condición social, es precisamente la religión católica. Por lo contrario, lo que hizo que los colonos de la Mayflower y los que lo siguieron establecieran colonias fuertes, quitándoles territorio a los indígenas de Norteamérica, fue el puritanismo. Los cuáqueros y puritanos son los que se enfrentan, asesinan y roban territorio
porque ellos necesitan ofrecer a Dios el fruto de su trabajo. O sea, no necesitaban a los indígenas para que trabajen su campo. Lo que ellos tenían que era que trabajarlo ellos mismos. Cosa similar va a suceder en Sudáfrica. ¿Por qué el apartheid? Porque los calvinistas no creen en que los negros puedan ir al cielo. No todos los seres humanos están destinados a entrar al cielo, sino grupos determinados, entre otras cosas, por la raza, por el origen. Por tanto, en lugar de sentirnos orgullosos y por último agradecer a nuestra mitad ancestro quechua o mochica o tiahuanaco de Puno, en lugar de agradecer el hecho de que llegaron católicos, los denigramos y nos sentimos avergonzados, como tú dices, de lo que realmente somos, de nuestra propia naturaleza. Y eso hace daño no solamente a un pasado histórico, a la historia, al entendimiento de lo que somos, sino nos hace daño como país, porque evita el que nos sintamos orgullosos y que nos sintamos fuertes para acometer las tareas del futuro. Sí, en efecto. Ahora, saliendo del tema de la hispanidad, que da, por cierto, para poder conversar muchas horas, yo quisiera que aprovechemos esta conversación, estimado Ernesto, para poder tocar algunos temas que tienen que ver con la legalidad o la, digamos, conveniencia de ciertas iniciativas legislativas, como aquella que han presentado la izquierda, en el sentido de que cuando se vaque al presidente, si así se produce, por una incapacidad moral, también el Congreso sea disuelto. Eso pretende convertirse, creemos, en una suerte de candado para que entonces esta disolución o esta vacancia presidencial no se dé. ¿Qué piensas tú en relación al tema? ¿Cuál es tu posición como En jurista, principio, como hombre de derecho? en principio, bienvenido el debate. Yo soy de los que sostiene que en la forma de gobierno peruana no, no recoge de manera correcta lo que necesita el Perú. O sea, no significa que el modelo norteamericano sirva para el Perú o que podamos recoger o copiar y las cosas funcionen al igual que en otros países. Aquí necesitamos un conjunto, una relación, un equilibrio diferente. Dicho eso, hay que señalar de que recién hoy en día, recién ayer se dieron cuenta de que era necesario limitar la vacancia. ¿Por qué? Porque la ley interpretativa que limita la cuestión de confianza y que va a permitir a que la izquierda marxista termine convocando una asamblea constituyente, poniendo contra la espada y la pared al Congreso, necesita lo que ha dicho justamente hoy día la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros. Ha pedido que espere la insistencia de la ley interpretativa que limita la cuestión de confianza correctamente, que espere al trámite de lo que acaban de presentar. O sea, es un viejo truco político parlamentario, porque han visto que es posible que reúna los votos necesarios para la insistencia. Es fundamental en este momento aprobar esa ley para limitar la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento, el arma que tiene actualmente el Ejecutivo contra el Congreso. En determinado momento, el de Vizcarra fue empleada para evitar las investigaciones del caso Odebrecht y luego para consolidar su poder y consolidar su infiltración en muchos órganos del Estado. Pero ahora se quiere emplear para permitir, no ahora, porque ya han
moderado su actitud y tácticamente ahora quieren pasar por moderados. Pero obviamente el próximo año, a más tardar, en el verano, volverán a insistir con la Asamblea Constituyente y la cuestión de confianza, si es que el Congreso se deja engañar, será el instrumento que va a permitir que a los peruanos nos cambien de sistema político. La política es como el fútbol, es el arte del engaño. Nadie gana en un partido de fútbol poniendo sus cartas en la mesa. Al contrario, uno siempre trata de engañar al adversario. Y es así como la izquierda está haciendo política hoy en día. Mi comentario final: se debe aprobar de todas maneras, por insistencia, la ley interpretativa de la cuestión de confianza. Eso no quiere decir que no debatamos, no insistamos en una reforma constitucional mucho más sosegada, reflexiva, incorporando posiblemente gran parte de ese proyecto. El problema de la cuestión de confianza y de la vacancia presidencial es de que la cuestión de confianza no corresponde al régimen peruano. La cuestión de confianza, como lo hemos repetido en varios eventos, consiste en que el primer ministro disciplina a su partido, a la mayoría parlamentaria que lo ha llevado al cargo de primer ministro, líder del Ejecutivo, jefe de gobierno, disciplina a su mayoría parlamentaria porque le dice: si no me aprueban esta ley, nos vamos todos. Y gana la oposición, la que está mirando satisfecha porque se están peleando la alianza o el partido de gobierno. Aquí se emplea contra la oposición. Y es una paradoja, porque si la cuestión de confianza es rechazada, simplemente el único que se va es el presidente del Consejo de Ministros, y dos cuestiones de confianza, se va el Congreso. Es disuelto el Congreso, ¿cierto? El presidente de la República en el Perú es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Por tanto, la cuestión de confianza en Europa origina la caída de ambos, ejecutivo y legislativo. En el Perú sale gratis. El presidente de la República envía a su presidente del Consejo de Ministros a presentar la cuestión de confianza y le sale gratis. Al final, obliga al Congreso a hacer lo que el presidente de la República quiere. Y eso no es equilibrio de poderes. El Congreso ya no puede hacer control político, control parlamentario, porque el presidente se enoja. El presidente en el Perú puede imponer su plan de gobierno colocando la cuestión de confianza a cuantos proyectos de ley le dé la gana. Claro, y alguien dirá: pero es que el presidente de la República ha sido elegido para gobernar. Sí, pues. Eso Claro, es pero en la práctica se convierte en un dictador, ¿no? Porque en Estados Unidos es elegido el presidente por el partido que tiene más compromisarios. Hay un bipartidismo. O gana el azul o gana el rojo. En las últimas elecciones ganó el azul. Significa que el plan de gobierno del azul se tiene que llevar a cabo. Pero en el Perú, pluripartidario, multipartidario, el que ha ganado las elecciones ganó con 19%. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿con qué lógica el que ganó con 19% impone a la mayoría política, mediante cuestiones de confianza, que son parlamentarias europeas, impone la realización de su programa de gobierno que el Perú no ha convalidado? El Perú lo que ha dicho es de que prefiere, bueno, y está por verse, algún día sabremos la verdad, exactamente, prefiere a Castillo que a Keiko Fujimori. Nada más. Muy bien. Ernesto, lamentablemente el tiempo se acaba. Yo estaba colocando en pantalla el tweet que tú habías puesto hace unos días o horas
Y resume, creo que esta conversación, o esta segunda parte de la conversación, un Congreso que censura ministros es limitado por la posible disolución. Eso es clarísimo, ¿no? La disolución, de alguna manera, Ahí hay está equilibrio. controlando al Congreso, pero un ejecutivo puede gobernar a punta de cuestiones de confianza sin límite alguno. Esa es la verdad. No tiene lógica, como dices tú. Ese es el desequilibrio. O sea, está bien que el presidente de la República pueda disolver el Congreso. Bueno, lo ideal sería que disuelva solamente la Cámara de Diputados. Que disuelva el Congreso si es que le censuran ministros, si es que le censuran dos consejos de ministros. O sea, no lo dejan gobernar. Así es. Está bien. El equilibrio, el contrapeso, es la disolución parlamentaria y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Pero ¿qué tiene que ver con la cuestión de confianza en nuestro régimen? Ah, La cuestión de confianza solamente obedece al régimen parlamentario y sirve para que el primer ministro, presidente del partido de gobierno, discipline a sus diputados. No tiene lógica en el Perú. muy bien. Ernesto, gracias nuevamente por Muchísimas tu gracias. compañía en Vaya Talks y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches, muy amable. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Les agradecemos por su presencia en Vaya Talks. Continúa el Padre Gaspar con Unidos por la Esperanza. Tenemos misa el domingo en la mañana y en la tarde el resumen de Vaya Talks. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias y muy buenas noches.